pasa, por ejemplo, en otros países como en Italia, donde la curva cuesta achatarla, están con dificultades de desborde en los hospitales, incluso la presión social en algunos sitios donde la gente está pidiendo más respuestas del Estado. Tomamos contacto con el diputado italiano, representante de los hispanoparlantes aquí en Córdoba, Mario Borghese. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me imagino la preocupación que tenés porque estás viendo que el país está con un peso increíble por sobrellevar y pasan los días y se renuevan las alertas, se renueva la cuarentena y no se puede llegar a una resolución, Mario, ¿no? Sí, la verdad que la situación en Italia es bastante crítica. Tenemos al día de hoy 11.500 decesos casi. Pero más allá de todo, el problema que tenemos nosotros es la tasa de mortalidad. Tenemos una tasa de mortalidad de la más alta del mundo que casi llega al 12%, mientras otros países la tasa de mortalidad ronda entre el 1 y el 4%. Italia tiene una tasa de mortalidad muy alta que hace que tengamos muchísimos decesos. Por ejemplo, en el día de hoy 812 decesos, pero lentamente la curva está comenzando a bajar con 4.000 nuevos contagios. Teníamos un promedio de 6.000 y ahora bajamos a 5.000 y hoy día bajamos a 4.000. Bien, hemos tomado varias veces contacto con personas en Italia y nadie sabe a ciencia cierta los porqué, ¿no? Los porqué de esta crisis tan intensa que ha vivido y está viviendo Italia con el coronavirus. ¿Por qué Italia? Sería la pregunta. Todos nos hacemos la misma pregunta. Lamentablemente nosotros, el primer caso que tuvimos fue el 20 de febrero, que fue el primer caso diagnosticado en la ciudad de Codogno, en la región de la Lombardía. Por supuesto, nosotros creemos que ya el coronavirus estaba en Italia desde el principio de enero. Claro. Las medidas que tomamos, primero fueron medidas comunales, municipales, donde aislamos solamente la comuna y no el territorio, la provincia o la región. Yo creo que esas 2 semanas, desde el 22 de febrero al 7 de marzo, casi 3 semanas, que cuando el presidente del Consejo del Ministro decreta el aislamiento total, fueron 3 semanas que fueron fundamentales, donde el virus se expandió y se contagió entre todas las regiones, no solamente de la Lombardía, sino del Véneto y de la Emilia-Romagna, que son las tres regiones donde el 80% de los casos de la República Italiana están concentrados. Y sobre el índice de mortalidad, ¿cuáles serían las explicaciones que está dando el Estado Nacional? El índice de mortalidad nosotros creemos también. Lo que pasa es que no hay una bajada de línea de la Organización Mundial de Salud de cómo se tienen que completar los certificados de defunción, porque no es lo mismo fallecer de coronavirus que fallecer con coronavirus. Ah, claro. Entonces yo creo que hay una... ¿Cómo te puedo explicar? Tenemos 3 problemas. Uno, que era alta población concentrada y el tiempo que perdimos en la región de la Lombardía en decretar la cuarentena total. Sí. Después tenemos el porcentaje, y Italia es uno de los países con un alto porcentaje de personas que viven más de 80 años en el mundo, luego de Japón. Y después el problema que tenemos también es cómo hacen los otros países para llenar el certificado de función, que yo creo que hay una falla, porque la Organización Mundial de la Salud no especifica bien cómo se tienen que llenar los certificados de función, porque nosotros no podemos tener países dentro de la Comunidad Europea que tengan una tasa de mortalidad de 11% como Italia y un país como Alemania que tenga solamente el 0,66%. Claro. Ahí yo creo que falla algo, o hay datos que no se dan a conocer o hay certificados de función que se llenan distintos. Puede ser que haya países que oculten datos, Mario, como ha pasado en otras épocas con otros fenómenos, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, como también perjudica mucho en el sistema productivo y en el sistema económico, y la geopolítica también está en juego, así que hay muchos países que, no te digo si esconden datos, seguramente retrasan los datos y buscan alguna manera de dar una situación mucho más positiva de lo negativo que es dentro de la situación y dentro de esta pandemia que es mundial. Mario, ¿qué se prevé desde su ámbito de trabajo respecto del futuro en Italia con respecto a las fronteras, ¿no? Usualmente ya había una discusión muy fuerte con la inmigración, cómo se manejan las fronteras, qué criterio ha tomado cada país. Después de esto, ¿es un antes y un después? ¿Va a haber otra forma de mirar la relación entre los países de la Comunidad Europea?
Nosotros tenemos una comunidad europea que es una unión de países, pero lamentablemente los países no todos piensan lo mismo. Tenemos una Europa del norte muy fuerte y una Europa del sur un poco más débil. Esta situación es una situación límite que dentro de la comunidad europea hizo que haya un gran debate interno, porque por ejemplo en Italia se prevé que el Producto Bruto Interno va a haber una caída del 8%. Hicimos un decreto que se llama Cura Italia, donde destinamos 25.000 millones de euros para llevar adelante una situación que es catastrófica en Italia, y para poder llegar a los 25.000 millones de euros tenemos que pedir permiso a la Comunidad Europea para salirnos del déficit que tenemos dentro de la Comunidad Europea, que es del 2,8. Claro. Los países del norte no nos dejaron, entonces se armó un eje entre España, Francia e Italia en contra de la Europa del norte para ver cómo se hace para discutir esta nueva Europa, porque una Europa con leyes muy rígidas y poca flexibilidad no solamente perjudica a Italia, España, Grecia, que son países con una economía mucho más distinta que la Europa del norte, sino también a todo el conjunto de la comunidad europea. Claro, claro. Evidentemente se están reformulando muchas cosas. ¿Se prevé entonces, hay una esperanza de que la curva entre en una meseta y un descenso de cara a los próximos días? La curva lentamente está descendiendo. De 6.000, 7.000 casos que teníamos la semana pasada bajaron a 6.000, 5.500, 5.000 y en el día de hoy tuvimos 4.100 nuevos casos. Ya llevamos casi 9 de marzo, ya llevamos casi 21 días de cuarentena en Italia, pero como te dije, perdimos un ciclo entero del contagio de virus. Ese ciclo que perdimos fue fundamental porque dejamos que el virus contagiara a muchas regiones del norte, que se lleva el 80% de los casos y también de los decesos. Nosotros prevemos que recién, dentro de una semana más, vamos a ver un pico mucho más descendente, que son justo los 2 ciclos que tarda el virus para que se vea la disminución de la curva, que en Italia hizo un pico muy alto y ahora tenemos que tratar que vaya descendiendo lentamente, pero es muy difícil con el nivel de contagiados. Aparte de las cuarentenas, el aislamiento social que nosotros decretamos el 9 de febrero fue un aislamiento no total, sino dejamos una serie de rigidez. Por ejemplo, los bares podían estar abiertos, los restaurantes, y ahí perdimos también mucho tiempo hasta que el 12 de marzo se decretó el aislamiento total obligatorio. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por el contacto. Esperemos que se vaya resolviendo. Nos interesa sobremanera en Córdoba, en Argentina, lo que sucede en Italia, porque estamos más que enlazados y vos lo sabés perfectamente, ¿eh? Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Ahí estaba. Entonces,